1940 comenzaron las primeras peregrinaciones al Castillo de Javier. Los años han cambiado algunas cosas, pero no la esencia de un camino. Navarra, tierra de tradiciones arraigadas, lleva en marzo a miles de personas hasta el castillo que vio nacer en 1506 al patrón de Navarra. Esta semana, en Una mirada atrás, las Javieradas. Está previsto que 50.000 personas participen en las Javieradas en un fin de semana que se celebran por primera vez una misa de acogida a peregrinos. Es una de las tradiciones más arraigadas en Navarra, las Javieradas, que se celebran los primeros fines de semana del mes de marzo. Así que miles de personas embarcadas en esta aventura a la que también les invitamos hoy a que participen junto a nosotros y junto a nuestros invitados. El primero de ellos es Ángel Echauri. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Y muy experto también en las Javieradas. Bueno, un poquillo. ¿Cuántos años organizando las Javieradas? Es exdelegado de Sí. misiones de la diócesis de Pamplona y Tudela. Sí, desde el 93 hasta el 2007. Sí. Ahí estuvimos un poquito pues coordinando con estos amigos, buenos amigos, ¿verdad? Que desde entonces hicimos estos buenos amigos que están aquí y sencillamente supervisando un poquito, pero haciendo que los de abajo, ¿verdad? Que actúen, es decir, haciendo trabajar y haciendo trabajar a los demás. Pues si le parece vamos a presentar a estos amigos también que nos van a acompañar esta tarde. El siguiente es Alberto Pérez. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha coordinado durante muchos años también y sigue haciéndolo esas Javieradas que salen desde la Ribera. Sí, llevo muchos años, todos los años que llevo en Tudela. Desde el año 89 hasta la actualidad, pues no me he perdido una. Y de luego de niño también tengo experiencias de haberlas hecho, claro. Muy bien, y nuestro siguiente invitado de la tarde, José Osa. ¿Qué tal, José? Hola, buenas tardes. Bienvenido, él es el coordinador de las Javieradas de Andosillo. ¿Desde hace cuánto también? Pues bueno, empezamos a coger las riendas de la organización hace 14 años. Aunque llevamos 16 años con esta Javierada, pero coordinándola llevo 14 años. Y he coincidido pues los 14 con don Ángel, o sea que lo conozco ya de hace muchísimos años. Qué importante también la labor de quienes os encargáis, ¿no? De coordinar estas Javieradas y estáis detrás de esta tradición en Navarra. Bueno, si les parece, vamos a ver un reportaje de cómo ha sido esta historia, un poquito de esta peregrinación al Castillo de Javier y luego seguimos en la tertulia. Las Javieradas son la peregrinación más importante de Navarra y tienen lugar cada año en marzo. El antecedente de las mismas fue la peregrinación organizada el 4 de marzo de 1886 por la Diputación Foral en agradecimiento a San Francisco Javier por no haber padecido una epidemia de cólera. No obstante, la primera Javierada oficial tuvo lugar el 10 de marzo de 1940, protagonizada por la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. Entonces, 5.000 peregrinos recibieron la bendición del obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, como relata don José María Aicua en sus apuntes para la historia de las Javieradas. Fue un año después, en 1941, cuando Olaechea estableció de forma oficial que la primera Javierada fuera el segundo domingo de marzo. Su organización pasó con el tiempo a manos de Acción Católica. El nombre de Javierada para denominar a esta peregrinación fue el resultado final del uso de varios nombres: Peregrinación a Javier, Marcha a Javier y Javieradas, imponiéndose este último hasta el día de hoy. Dicho nombre proviene de unir Javier con el sufijo ada, que indica sobreabundancia, como por ejemplo de cruz, cruzada.
Inicialmente las Javieradas se dividieron en dos, a inicios de marzo coincidiendo con la novena de gracia de San Francisco Javier, que fue canonizado el 12 de marzo del año 1622. Se denominaron Javierada masculina y femenina, predominando en dichas marchas los componentes de un único sexo, para los que se reservaban los alojamientos. El Secretariado de las Marchas a Javier organizó la primera Javierada femenina en 1960, cuando se realizó únicamente el Vía Crucis desde Sangüesa, por expresa indicación del obispo Enrique Delgado Gómez. Precisamente de inicios de esa década, los 60, son estas imágenes pertenecientes al grupo de Andosilla. En ellas se observa cómo la indumentaria exigía el uso de la boina, y ya entonces estaba muy arraigada la tradición de los almuerzos, en los que no podía faltar la bota de vino. Dormían en Lerga la noche del viernes, como ahora. Ya entonces realizaban la Javierada unos 30 vecinos de la localidad, siempre por carretera, de Andosilla a Peralta, Olite y Sangüesa, donde dormían la segunda noche con 80 kilómetros a la espalda. Entonces la tradición mandaba que el domingo, tras la misa en Javier, se almorzara en el embalse de Yesa, donde les recogían en autobús para la vuelta a Andosilla. En los años 90, las Javieradas dejaron de dividirse en masculinas y femeninas, sobre todo por el cariz que estaban tomando estas últimas. La presencia la noche del sábado en Sangüesa de multitud de chicas se convirtió en un reclamo para muchos chicos y por ende cierto desenfreno que perdía el sentido de la Javierada. Pasaron entonces a ser mixtas ambas, denominándose simplemente como la primera y la segunda. Después se decidió adelantar la misa de esta última al sábado por la tarde, con un tono más festivo y familiar, a la que precisamente el año pasado asistió el cardenal Antonio María Rouco Varela, que presidió la homilía a la que asistieron 3.000 jóvenes madrileños, provincia de la que es arzobispo. Lo hizo recién llegado de Roma, tras la elección del Papa Francisco como sustituto de Benedicto XVI. Junto a las Javieradas oficiales hay otras menores a lo largo del año, como por zonas y vicarías pastorales, sacerdotes, monasterios, de asociaciones de mujeres, jubilados, escolares o la de mayores y enfermos. Hoy las Javieradas se definen como una peregrinación del pueblo de Dios convocada por el arzobispo de Pamplona al Castillo de Javier, patrono de las misiones dentro de la Novena de la Gracia. La Javierada cuenta con 3 momentos fuertes de gran intensidad. El primero es la marcha o andadura desde el origen de salida hasta el castillo. En el caso de la Ribera, en la primera Javierada, la mayoría de peregrinos parten el viernes de madrugada, excepto en el caso de Ribaforada, cuyos peregrinos adelantan su marcha incluso al jueves a mediodía, partiendo a las 2 de la tarde desde la iglesia parroquial. Hay tantas rutas a seguir como grupos de peregrinos. El más numeroso parte desde Tudela, lugar en el que confluyen caminantes de otras localidades como Monteagudo, Tulebras, Varillas, Ablitas, Cascante y Murchante, así como los de Ribaforada, que tras pasar por el Bocal recogen a Fontellas. Todos ellos discurren por la recta de Arguedas y de allí almuerzan en la ermita de la Virgen del Yugo para iniciar después por el plano la entrada a la Bardena. Los de Fitero, Corella y Cintruénigo viajan en paralelo a la Nacional 113 hasta Castejón y de allí van por el Bardinero embalse del Ferial, igual que Villafranca, Milagro y Cadreita. Todos ellos salen por el Monasterio de la Oliva y de allí a Carcastillo. Buñuel, Cabanillas y Fustiñana atraviesan la Bardena hasta Figarol y de allí a San Isidro del Pinar. Los de Corte son los únicos que realizan su caminata por la Comunidad de Aragón, pasando por Pinsoro y Castilcar y de allí entran a Navarra por Montepeña. Es en Carcastillo donde muchos acaban el primer día de caminata. De allí se pueden optar por 2 caminos para llegar a Sangüesa en la segunda jornada, por San Isidro del Pinar, Montepeña y Gabarderal o bordeando el río Aragón por Murillo el Fráseda. Los peregrinos de Pamplona salen el sábado por la mañana y realizan el trayecto Noain, Monreal, Venta de Judas, Liédena y de allí o van a Sangüesa a dormir o por Yesa directamente a Javier. A la mañana siguiente, el domingo, tiene lugar el Vía Crucis desde Sangüesa hasta el Castillo de Javier. Es el segundo momento más intenso de los que se compone esta peregrinación y tiene un recorrido de unos 8 kilómetros de distancia. Comienza a las 8 de la mañana y se marcha hacia el santuario, pasando por las 14 cruces con las que cuenta, que fueron instaladas en 1952 mediante una suscripción popular. Es a su término cuando se divisa el destino final del viaje, el Castillo del Santo, con tiempo para que los peregrinos puedan visitar su capilla, confesarse o coger sitio en la explanada. A las 10 de la mañana del domingo tiene lugar el tercer hito de la Javierada, la Eucaristía, que presidida por el arzobispo reúne a los cientos de personas que con la misa ven culminada la recompensa a su esfuerzo.
La segunda Javierada se realiza el fin de semana posterior a la primera y cuenta con un día menos de recorrido, siendo el Vía Crucis a las 3 de la tarde del sábado y la misa en la explanada ese día a las 5 de la tarde. Aunque las motivaciones de los peregrinos son varias, ya sean deportivas o sociales, también predomina el sentimiento religioso y el cumplimiento de una promesa tras haberse encomendado al santo con alguna petición. Y a Javier hay que venir por lo menos una vez en la vida, siendo un buen navarro, eso está claro. La gente, las chavalas, no sé, el ambiente, la Javierada. Una cosa navarra, ¿no? La Javierada, es algo distinto. El patrón, no sé, la verdad es que es un ambiente bastante bueno y con la familia se hace bien. Por devoción a Javier y al santo, porque somos navarros y es el patrón de Navarra. El joven va por muchas cosas, va por tradición, va por compañerismo, va por amistad, va por un reto, va por un montón de cosas a la vez. Es difícil decir que no van por fe, van muchos con algo dentro. De hecho, pues cada día vamos a una Eucaristía, en una Javierada, y eso también le da sentido. Cada año se elige un lema para la Javierada. En esta ocasión ha sido Cristo Conecta, un camino por recorrer, siendo la A una arroba haciendo un guiño a las redes sociales y a la conexión que posibilitan a la vez que se acercan a los jóvenes. Además, este año se ha incluido como novedad una misa de acogida para los peregrinos el sábado 8 por la tarde. Bueno, ahí hemos visto un poquito de cómo han cambiado las cosas. Veíamos esas fotos en blanco y negro, José, de esos peregrinos de Andosilla. ¿Cómo han cambiado las cosas, sobre todo? ¿En qué destacarías esos cambios? Pues hombre, los cambios sí han cambiado bastante, porque antes salían también los viernes, iban todo por carretera también, iban hacia Peralta y de Peralta iban a San Martín de Uns, donde comían. Es decir, que iban pues un poquito más a la deriva. O sea, que ahora han cambiado la ruta, porque esa ruta no se sigue. ¿Cuál es esa ruta que siguen los peregrinos? Y es que esa ruta se ha cambiado dos veces. Es decir, antes iban a Peralta y nosotros ahora íbamos, o sea, salimos los viernes de Andosilla, salíamos desde Andosilla cruzando la Sierra de Añorbe hasta Falces. Y ahora, sin embargo, cogemos un camino que hay, el polígono ganadero que le llamamos, un camino que hay todo recto hacia Falces. Es decir, que la Sierra de Añorbe la hemos descartado por completo, porque ya ahí nos quemábamos totalmente. Era salir y a la media hora pues estábamos quemados completamente. Era una sierra de mucho monte, mucho sembrado, y entonces ya llegamos pues mojados, con los pies mojados y muy cansados, muy cansados. Y ahora, sin embargo, pues es una gozada. Cambian las travesías, Alberto, pero cambian también muchas cosas en estas Javieradas. Por ejemplo, el peso. Ya no se llevan esos mochilones, ya no se carga, ¿no?, con todo esto. Bueno, el peso se ha sofisticado mucho. A todos se les dice que lleven un bulto encima de poco peso con lo indispensable, nada más, para el agua, para el viento, lo que sea. Pero lo demás se ha sofisticado, lo llevan todo en furgonetas, en furgones que les depositan en los lugares de paradas, y entonces se alivia mucho con eso el camino. Aunque siempre hay peregrinos que quieren llevar toda la marcha, la mochila pesada durante todo el camino. Bueno, eso ya también es una modalidad. Todo tan sofisticado, también el calzado, que es muy importante, también ha cambiado eso. Se ha sofisticado mucho también el calzado, evidentemente. Y también las formas, se ha ganado muchísimo en las formas. ¿Por qué? Bueno, yo vengo desde el año 89 en la Javierada y era un poco más, lo que han dicho antes un poquito en el reportaje, de más jóvenes, chicos, chicas, ambiente, mogollón y todo eso. Ahora los grupos se han sofisticado más, los grupos, se han consolidado más los grupos, van mejor organizados. Y yo creo que también se notó mucho la labor que empezó a hacer mi compañero Ángel aquí, porque se dio más importancia al caminar en grupo. Y hoy día se va en grupo consolidado. Y eso ha ganado muchísimo en limpieza, en orden, en ir a una, en organización. Se ha notado llamativamente de los años 90 a los años 2000. Ángel, ¿han cambiado mucho las cosas de los años 90 a los años 2000? Sí, y yo te voy a decir tres momentos muy importantes, ¿verdad?, que han hecho cambiar las Javieradas. En primer lugar, como habéis dicho, el año 1940 fueron solamente a Javier 800 cruzados voluntarios de la Cruz, que eran para dar gracias a Dios porque habían terminado la guerra con eso. Pero fueron por su cuenta, sin ninguna intervención de ningún eclesiástico, ni del obispo, ni de nada. Al año siguiente, al ver eso, las autoridades eclesiásticas dijeron: oye, aquí hay un potencial bueno de ir a Javier, al santo, y entonces el monseñor Laechea puso el nombre de Javeriada, como habéis dicho, Javierada, marchas a Javier, caminos hacia Javier.
y aquel ya comenzaron con 5.000 personas. Ya al intervenir la iglesia, todas las parroquias, llegaron a 5.000. Pero estuvieron unos cuantos años, desde el año 41 hasta el año 60, bueno, que no subían de 6.000, 7.000, 8.000. Y ahora tenemos el año 1960, cuando intervienen el elemento de, digamos, las mujeres, las femeninas, javierada femenina. El gobernador dijo, aquí no se da permiso para que las mujeres salgan desde sus pueblos y vayan a Javier porque pueden ser lastimadas en el camino y patatín para acá. Pero las mujeres del movimiento feminista, digamos, que entonces ya comenzaba un poquillo, dijeron, oye, pues mira, no vamos a salir de cada uno de nuestro pueblo, pero vamos a ir todos en autobuses hasta Sangüesa y de Sangüesa nos vamos todos en peregrinación a Javier. Y el primer año fueron ya 10.000 mujeres. Entonces, 7.000 que teníamos de antes de los hombres, más las 10.000 del primer año de las mujeres, eso dio ya que la javierada pegó un boom. Y eso fue a más, hasta que, pues, sencillamente la javierada femenina, pues superó a la masculina en 10.000, el doblaba, Y entonces llegamos al otro golpe, otro boom, fue el año 94, cuando yo comencé en el 93, vi un poquito la situación de Sangüesa, la noche sobre todo de la segunda javierada, y había muchas cosas que no marchaban bien, sobre todo por intoxicaciones etílicas. No es que lo haya vivido yendo a Javier, pero sí que lo he vivido también, lo he visto, lo que dice usted, don Ángel, entonces, y la verdad es que era una pasada. Eso es. Sangüesa recibía el día ese del sábado al domingo como si fuera una pedregada. Estaban todos, bueno, que pase la pedregada cuanto antes, porque a unos le rompían los baños, a otros estaban asustados en Sangüesa. Y luego un poquito las intoxicaciones etílicas, bueno, yo he visto pues cantidad de veces una botella vacía, ¡pum!, contra la pared, todos los cristales en el suelo, luego heridas, luego... Me acuerdo, Ángel, en ese sentido, acompañando a las mujeres, al grupo de mujeres, a la mañana, cuando ya hacía las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, dije, por fin se han retirado, porque todo era ruido de cristales y de tacos y de cosas y de juargas y tal. Y abro la puerta y me encuentro la calle llena de gente, pero era la otra juventud que se estaba levantando, que como que cogía el relevo y no había un silencio de que no había nadie, sino que había despertado la otra juventud, la que iba a ir al Vía Crucis y la que cogía el relevo. ¿Habréis en pasado ya no se da esa situación en Sangüesa? Sí, entonces se cambió, es decir, ya se trasladó del domingo a la mañana, que era la misa, se trasladó al sábado. Y se acabó ya la cosa esa, porque ya no, la gente ya no pernocta, porque claro, pernoctar es un problema. Aún hay gente que pernocta, pero ya no es lo mismo que antes. Ya no es lo mismo que antes. Ahora el que se queda es el peregrino de verdad, que va a lo que va, a la Javier. Y eso se acabó. Y digamos, el primer año estábamos un poquito a ver cómo la gente responde del cambio, ¿verdad? Ya no es el domingo, es el sábado. Hay que levantarse pronto y salir de Noain a las 5 de la mañana. Y cada uno que prevea, porque para hay que llegar a las 3 a Sangüesa para el Vía Crucis y a las 5 para la misa. Y entonces la gente respondió, el primer año fueron 20.000 personas. Y como había mucho lío, que sí, que sí no, unos que sí, otros que no, el pueblo rubricó como diciendo, sí señor, esto nos gusta, y ahí vamos, además tocó buen tiempo. O sea que echamos una bendición de Dios. Qué importante el buen tiempo también, ¿no? Porque los peregrinos tienen que hacer frente, han hecho frente en definitiva a la nieve, al frío, a mucho calor. ¿Qué es lo mejor para caminar? Las mujeres han dado, no sé cómo decir, el boom de las javieradas es gracias a las mujeres. Una de las primeras palabras que aprendí yo en Tudela cuando fui allí, en el año 88, 89, fue la palabra buro. Y es que el buro, que es la arcilla húmeda que se te pega en los pies, es espantosa la javierada con buro. Yo prefiero viento, frío, nieve, lo que haga falta, pero buro no, porque es que atravesar el plano con buro, vamos, es que no puedes andar, es un esfuerzo enorme de kilómetros y kilómetros que se te pegan con un montón de kilos a la bota. Esa experiencia hay que vivirla así. Ángel.
Sí, claro, porque el barro ese, si coges, llevas 5 kilos en cada zapato, claro. 5 kilos y te mata más el barro que la caminata. Y desde luego, los de la Javierada, hay que decir, los de la Ribera han sido muy fieles, es decir, pues este año vamos 100 de un sitio o vamos 2000 y el año que viene otros 2000, es decir, han sido fieles. No ha habido ahí altibajos de nada, sino la Ribera se ha mantenido siempre muy fiel a todas las Javieradas, porque viendo las estadísticas de cada año... Por encima del buen tiempo y del mal tiempo. Eso, buen tiempo, mal tiempo, la Ribera responde. La Ribera no solamente de Tudela, sino esa parte también de Andosilla y Viana y San Adrián. San Adrián también se mantiene bien y Azagra también. La parte está de Castillo y de eso llevan unos poquitos menos. Pero así como en Andosilla nos estamos manteniendo en la misma tónica de número de peregrinos, es decir, los viernes que salimos 35 o 36, todos los años además, ¿eh? Pero es que luego el sábado aumenta ese número de peregrinos en otros 30. Sí. Es decir, que nos venimos el sábado desde Sangüesa ya 65 o cerca de 70, o así como el año pasado, 80. Sí. O sea que cada vez, claro, la gente, animamos a la gente a que venga a Javier y la gente pues sabe que lo pasamos bien, sufrimos muchísimo, porque se sufre. Es una Javierada muchísimo... Y claro, si las condiciones climatológicas son adversas, pues aún muchísimo más, que nos ha tocado de todo. Lloviendo, nevando, viento, frío. Este año parece que el tiempo va a hacer... Bueno, no sabemos, pero veremos a ver. Y sí que la gente ahí en Andalucía nos mantenemos. 35 que salimos el viernes y 80, 75 que regresamos el sábado. Sí. ¿Cómo se organiza una Javierada en un pueblo, por ejemplo, como Andosilla? ¿Cuándo se comienza a preparar? ¿Qué se necesita preparar para organizar una Javierada? Bueno, pues es complicado también, ¿eh? No creas que no. Es complicado, pero ya una vez que organizas una, ya todo va seguido. Pues mira, nosotros empezamos casi un mes antes. Es decir, un mes antes pues ya vamos hablando un poquito, oye, que nos toca Javier, ¿no? Que tendremos que ir a la Javierada. Vas hablando con el grupo, que todos los años vamos, ¿no? Y efectivamente todos estamos dispuestos a hacer la Javierada. Unos 15 o 20 días antes nos reunimos en la Basílica, pues a ver quién es el que va a venir los viernes, el que va a venir el sábado, y entonces pues yo voy poniéndome ya en contacto, depende en función del grupo de peregrinos que vayamos, pues conecto o contacto con los, que me gusta contactar personalmente con los restaurantes donde vamos a comer, donde vamos a dormir, con el alcalde de Lerga, que le quiero mandar un saludo porque es un señor fenomenal, se porta con nosotros muy bien. Contacto con ellos personalmente y decimos, oye, pues tal día nos toca, prepara comida para 35. Y al alcalde de Lerga pues le decimos, vamos a venir 35 a dormir también esta noche. Y la verdad es que funciona. Esa primera noche ya del viernes se organiza, tanta gente para dormir, tanta gente para comer. En el caso de la Ribera también son los más madrugadores de Navarra, son los que antes comienzan con las Javieradas. Claro, el trayecto es un poquito más largo y entonces depende puede ser un día, 2 días, 3 días, pero siempre digo que la Javierada no es cuestión de ni 1, ni 2, ni 3 días. Eso como lo que has dicho tú, que empieza mucho antes. La Javierada se va entrenando durante todo el febrero, que el febrero es un mes estupendo de Javierada, no solo para entrenar los pies, es otra de las cosas que es importante. Se entrena la compañía, con quién vas, y se entrenan las dificultades. Yo creo que la palabra compañía en la Javierada es muy importante, y el mes de febrero muy importante. Dejarse acompañar, he visto cuando poníais las diapositivas ahí anteriores, algunos van en solitario. Pero lo normal es en grupo con otros, en solitario consigo mismo también, porque es un reto a tus dificultades, a tus problemas, a responder continuamente a cosas internas, porque haces por decisiones internas, etc. Y también es dejarse acompañar por el de arriba. Eso para el que tiene fe también es importante. Yo creo que esa triple dirección de dejarse acompañar es muy importante en la Javierada. Y muchísimo más importante que entrenar los pies. Siempre se suele decir, hay que entrenar las piernas, hay que entrenar el calzado. Hay que entrenar el dejarse acompañar por otros también. Y el acompañarse a sí mismo. Es muy importante lo que está diciendo Alberto. Es muy importante porque la Javierada tiene algo especial, que el compañero que llevas al lado, te sinceras con él. Es decir, te cuentas cosas que a lo mejor en el pueblo no hablas de ese problema que tiene, por ejemplo, o que tenemos. Sin embargo, en las Javieradas
nos abrimos el uno al otro. Es decir, una amistad, se crea una amistad, un vínculo entre todos. Si ahora vas con este, porque a lo mejor dentro de una hora vas con otro u otros dos. Y es decir, durante la Javierada entablas conversación con todos, con los 35 o los 60 que vamos el segundo día. Y la verdad es que es una maravilla porque es una sinceridad que hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que vivirlo, Ángel. ¿Cómo explicamos a la gente de fuera que no conoce lo que son las Javieradas? ¿Cómo vivimos los navarros esto de las Javieradas, este peregrinaje? Sí, bueno, lo primero es que en Javier tenemos un personaje de fama universal. Si ahí estuviera cualquiera, no habría Javier. Javier es Javier porque ahí está el patrono de las misiones. Porque son muchos también los que se acercan fuera de Navarra. Tú sabes que en Navarra siempre ha habido el pleito que hubo en el siglo XVI de San Fermín y San Francisco Javier. Lo querían hacer santo y patrono de Navarra, San Francisco Javier. Y entonces los canónigos de Pamplona, que tenían a San Fermín allá, dijeron, oye, pues ya tenemos San Fermín, ahora ¿para qué necesitamos otro? Pero que es una figura muy grande. Y hubo, no digo golpes, pero sí muchas disputas, y el asunto lo llevaron a Roma. ¿Y qué dijo el Papa? Los dos, patronos los dos. Y entonces tenemos en esto. Yo me pregunto, ¿quién es más conocido en el mundo, no en Navarra? ¿San Fermín o San Francisco Javier? Y ahí tendríamos muchas respuestas, porque claro... Pues fíjate tú, hablando de esto, el mismo año en que fue beatificado, en Pamplona dijeron que patrono. No se dijo por la Diputación, etcétera, hasta el año 1622. Sí. Pero en 1619 ya le querían hacer patrono. Exacto. El mismo año. Sí, sí. Y en Tudela también, porque llamaron de Pamplona y dieron importancia al hecho y se pusieron en comunicación. Y ya en 1624, me parece que fue, ya patrono también, copatrón con Santana. Porque ahora le dices a un tudelano, ¿quién es el patrono de Tudela? Y dicen, la patrona, dirán, Santana. Que no les Lo mismo que Santana. si dices que es la Virgen de Tudela, dirán Santana. Eso siempre, ¿no? Entonces... pero es copatrono, realmente es del año 1624, creo que es. Sí. Un siglo antes ya lo había sido Santana. Sí, sí. Entonces, San Fermín es conocido, los encierros que sacan en todas las partes del mundo, es verdad. Pero, claro, uno va a la India y ya no encuentra ya San Fermín. No, por nada. Claro, y en cambio en la India... todo lo que es de San Francisco Javier, el todo de Gujarat y de todo eso, de Goa y todo eso, es que le aman a San Francisco Javier, gente que sin duda de otras religiones van allá donde está el santo, pero miles y miles. Portugal también, Portugal le quiere a San Francisco Javier como hijo propio. Los portugueses, claro, porque estuvo allí con ellos y tal. Entonces mundialmente, San Francisco Javier es patrono de las misiones. Y siempre que se invoca a las misiones, San Francisco Javier. Tenemos un santo, un santazo, un santo de primera dimensión. Luego, siempre lo he dicho y lo diré, es mi santo preferido. O sea, es mi santo preferido. Es que tiene un poder de convocatoria este hombre, este santo, que es alucinante. Sí, tiene unas facetas personales, tanto humanas como religiosas. Los que reconocemos fuertes. Lo que es eso, pues sabemos la humanidad que este hombre hizo y queremos mostrarle nuestro cariño, pues yendo a donde haya que ir. Y claro, no solamente a la India. Yo he visto japoneses que vienen del Japón a ver el castillo de Javier y se quedan ahí, pero sacan foto de cualquier cosa porque vienen admirados de lo que hizo este hombre en Japón en el siglo XVI, y no solamente los indios, sino japoneses, indonesios y de todos. Entonces es una figura de renombre universal y eso ahí queda, sin quitar nada a nuestro primer obispo, San Fermín, que claro, pues fue primero obispo de Pamplona y luego misionero también en Normandía, en Francia. Pero bueno, ahora nos toca hablar de San Francisco Javier y de las Javieras, un castillo que decíamos que se queda pequeño para acoger a los miles de personas que van cada año. Y una tradición que le queda larga vida, vamos a decirlo Bueno, así. yo de hecho, aparte de las Javieradas, que hago todos los años, pues a lo largo del año suelo visitar el castillo de Javier 5 o 6 veces, porque es un entorno tal que tiene una energía, algo fuera de lo común. Y ahí me siento feliz. Y yo, ya digo, cada año, pues lo menos 5 o 6 veces, visito el castillo de Javier, visito a Javier en la basílica, le doy gracias por muchas cosas que tengo que darle, y para mí es una maravilla, desde luego.
Y a veces parece que se va quedando, al conservar el número, serán los de siempre, los de toda la vida, los que van yendo, y realmente todos los años vemos gente de toda la vida. Pero junto a ellos, o de la mano o cercano a ellos, también ves juventud. La juventud es garante de la continuidad, y yo creo que hay continuidad en la Javierada, que no hay miedo de que vaya decayendo ni nada. Lo que sí se ha consolidado es en números, yo creo. Ha llegado una estabilidad de números que también está bien eso, porque las cosas a veces cuando se disparan traen muchos problemas. Yo creo que guarda unos números en torno a los 10.000 la primera Javierada, en torno a los 20.000 la segunda, lo digo un poquito de memoria, ¿no? Pero es bonito que sea así. Bueno, 50.000 se esperan para estas Javieradas de este año, veremos a ver qué es lo que sucede. Gracias por habernos acompañado para hablar de una de las cosas, de una de las tradiciones más bonitas de Navarra y también de las que más sabéis. Gracias Ángel, gracias Alberto y gracias José. Gracias a los tres por habernos acompañado. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos hablando de las Javieradas. En la guía del peregrino se ofrece toda la información necesaria, no solo para vivir la Javierada, sino para hacerla correctamente. Por lo tanto, no solo encontrarán oraciones e información de interés, como los principales teléfonos y un mapa de Javier, sino también las recomendaciones que las fuerzas de seguridad nos dan para que se pueda hacer bien el camino. Nos parece un formato muy bueno para el peregrino, tuvo mucho éxito el año pasado, este año esperamos que también. Está previsto que cerca de 50.000 personas participen en las Javieradas. En su organización trabajan en total unas 500 personas entre voluntarios y agentes policiales. Los puestos de atención sanitaria no varían este año y la Policía Foral dispondrá de 195 agentes en las dos Javieradas. Guardia Civil prestará servicio en las carreteras principales de la comunidad foral, en las vías secundarias y sobre todo en las que conducen al castillo de Javier. Cientos de personas que velan para que todo salga bien, muchos de ellos voluntarios. Una figura que es necesaria y que queremos poner en valor, poniendo cara también a algunos de ellos. El primero, José María Cambra. ¿Qué tal, José María? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Él es voluntario de Protección Civil. Sí, así es. ¿Cuántos años como voluntario? ¿Cuántos años participando en la Javierada? Nuestra agrupación lleva 5 años, este es el 5º año y coinciden con los 5 años de la agrupación, pero Protección Civil también está en Tudela y llevan 20 y tantos años, Cintruénigo también lleva 20 y tantos años. Somos un poco, las 3 agrupaciones, pues estamos un poco en las rutas de la ribera como voluntarios y bueno, pues atendiendo a todos los riberos que se dirigen a Javier. Nuestra siguiente invitada es Elena Acaz. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenas tardes. Ella es la presidenta de la Asociación de Voluntarios de Navarra. Sí. 24 años ya de una asociación que sigue ahí al pie del cañón, los voluntarios muy necesarios en la Javierada. Pues sí, se nos ocurrió hace ya 23 años instalar este puesto de avituallamiento en las Javieradas y creo que bueno, ha dado buen resultado y está bien acogido entre los peregrinos y bueno, el voluntariado es necesario en la Javierada y en cualquier sitio donde lo busques hoy en día. Es muy necesario. Una labor muy necesaria de la que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, también con nuestro tercer invitado, él es Álvaro Cornago. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes, director de Salud y de Socorros de Cruz Roja Navarra. Una labor muy importante también en las Javieradas. En las Javieradas y en el día a día, pero ahora que estamos hablando de Javieradas, efectivamente la labor de los más de 200 voluntarios que durante estos 2 fines de semana vamos a estar al pie del cañón de una manera o de otra y mucho trabajo que se hace cuando todo el mundo nos ve, pero ahora estábamos comentando antes de empezar todo el trabajo de preparativos que nos lleva desde hace varias semanas el empezar a organizar cada una de las cosas y cada una de las tareas que ya están previstas realizar. Vamos a hablar de esas tareas, de todo lo que trabajáis también los voluntarios en las Javieradas. Primero vamos a ver un reportaje que han hecho nuestros compañeros de Tudela y seguimos hablando con la tertulia. Las Javieradas congregan a tal cantidad de peregrinos, en torno a unos 50.000, tanto de Navarra como de otras comunidades españolas y personas de otros países, que para que todo salga bien es necesario contar con un importante dispositivo de seguridad y atención.
En torno a unas 500 personas participan actualmente en la organización de las mismas, entre agentes y voluntarios. Desde que los peregrinos inician su marcha, cuentan en todo momento con el apoyo, sobre todo en su andadura por carretera, de Policía Foral y Guardia Civil. Ellos son los responsables de que los conductores cumplan con las restricciones de velocidad que se colocan en las mismas mientras dura la peregrinación para evitar peligro a los caminantes. Labor que se intensifica sobre todo al amanecer y al anochecer cuando hay menos visibilidad. Y no solo velan por ellos, ya que también la Javierada puede realizarse en bicicleta, en patines, en moto o a caballo. Los efectivos de seguridad también son muy importantes a la hora de regular el tráfico durante la masiva entrada al Castillo de Javier en la mañana del domingo, tras cortarse el acceso por la carretera de Sangüesa a causa del Vía Crucis. En total participan entre ambas Javieradas unos 200 agentes de distintas secciones de Policía Foral y otros 300 de Guardia Civil. La Agencia Navarra de Emergencias sitúa un puesto de mando avanzado en Javier para coordinar a todos los colectivos que ayudan a los participantes en la Javierada. Es el caso de Asbona, la Asociación de Voluntarios de Navarra, que abastecen, entre otros puntos, a los caminantes con un almuerzo en San Isidro del Pinar y les reparten caldo caliente a lo largo del recorrido. Esta asociación el próximo año cumplirá 25 años de presencia ayudando en las Javieradas. Pero además de Asbona, cada grupo de peregrinos cuenta siempre con varios miembros de apoyo que van por delante de los caminantes, montando con antelación en los distintos puntos de descanso el dispositivo para los almuerzos y comidas. Por ejemplo, en la Ermita del Yugo es tradicional ver cómo su explanada se llena de mesas, perolas, sartenes y parrillas para preparar ricos tentempiés a base de huevos fritos, chistorra, ensaladas y, por qué no, un trago de vino para recuperar las fuerzas y animar el espíritu tras los primeros kilómetros de caminata. Organizamos todo para prepararles, para ayudarles a ellos a que tengan todo fácil, para que no se molesten cuando llegan ellos. Pues ya tenemos la comida preparada también. Hay que coger fuerza y buena. Todos juntos nos preparan los hombres el calderillo, hemos comido muy bien. Creo que nos gusta a las mujeres que nos sirvan. Pues yo calculo que de pancetas haremos entre 7 u 8 kilos. Y de chistorra pondremos unas 15 o 20 rastras de chistorra también con unas tostadas. Chistorra entra perfectamente. Ahora, después de la caminata, pues lo que mejor, para coger energías. Los miembros de apoyo de cada grupo también se encargan de llevar las mochilas con la ropa de cambio necesaria para esta peregrinación y objetos de aseo personal, evitando a los caminantes tener que cargar con todo ese peso a la espalda, como antaño. También es muy importante la labor que desempeñan de ayuda a los peregrinos, tanto Protección Civil como Cruz Roja. Protección Civil se encarga, sobre todo en la zona de la ribera, de acompañar en su recorrido a los caminantes, tanto por carretera como por caminos, para estar pendientes de que no les falte de nada y ayudar siempre que sea necesario, como por ejemplo en caso de que alguien se pierda durante la caminata. ¿Y qué sería de los peregrinos sin los cuidados sanitarios de la Cruz Roja, presente desde los inicios de esta peregrinación auxiliando a los caminantes? Más de 200 voluntarios se ubican en los diferentes puntos de socorro, repartidos por todo el recorrido, en los que los viajeros encuentran tanto alivio para sus cansados pies, como reparadores masajes, así como curas para las ampollas que se generan durante la caminata por el roce de los calcetines y otros males causados por los kilómetros a la espalda. Yo bien, me duelen un poco los pies. Me ha pasado factura la recta de Arguedas y estoy con las rodillas mal. La verdad que un poco mal porque tengo una ampolla en cada pie, pequeñitas y tal, pero bueno, que yo creo que aguantaremos bien por lo menos hoy seguro. Este chico me está dando unos masajes en el pie que me está dejando en la gloria. El balance final de sus atenciones suele superar el 1.000.000 cada año, y es que las mismas varían en función del tiempo que haga. Normalmente a más calor, más atenciones y curas que cuando hace frío. Atenciones de lavado, masajes y ampollas básicamente. Le lavamos el pie, le damos un buen masaje por lo menos para que descanse el pie y luego le metemos polvos talcos para que lo lleve seco y no salga más rozaduras. La verdad es que no se quejan, hombre, hay el novatillo que pensaba que era otra cosa y se ve apurado, pero bueno, van bien, van bien. Las ampollas son sobrecargas musculares por la subida aquí al yugo y una persona hemos tenido que ser trasladada al Hospital Reina Sofía con una lipotimia. Quizá podríamos destacar en este apartado que, a pesar de que las mujeres comenzaron a participar en la Javierada en 1960, durante 10 años lo hicieron sin contar con puestos de socorro, ya que no fue hasta 1970 cuando por primera vez se instalaron estos en la Javierada femenina. El apoyo en todo momento al peregrino es el objetivo final de todo el dispositivo organizado en cada Javierada, y gracias a la labor desinteresada de muchos voluntarios, al trabajo y vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la coordinación de distintas organizaciones, las Javieradas discurren cada año a pesar de las miles de personas que mueven hasta la localidad navarra de Javier, donde está el santuario, con normalidad y sin graves incidencias.
Ahí estaba ese reportaje de nuestra compañera Mercheñón y Sergio Arizmendi. Decía ella en el reportaje, el acompañamiento total, el apoyo total, esa es la labor vuestra, ¿no? Álvaro. Realmente el acompañamiento empieza, como decía antes, desde antes de salir, como también se ha comentado y lo decía David al inicio del reportaje, el responsable delegado de misiones, se emiten una serie de consejos para que la gente se prepare. Es muy importante para reducir las lesiones y que la asistencia sanitaria sea la menor posible. Una preparación, no voy a decir de la última semana, me pego unos paseitos y digo ya estoy preparado para hacer la Javierada, sino que hay que hacerlo con bastantes semanas, por no decir meses de antelación, es decir, me conciencio, todos los días salgo a andar un poquito, voy preparando, físicamente me preparo y además lo que hago también es que mi cuerpo se prepare. Mi cuerpo tiene que estar preparado a decir, voy a estar 8 horas seguidas andando, un año llueve, otro año nieva, otro año viene mucho viento, sobre todo en la ribera, te toca un año de cierzo y vamos, seguro que José María lo ha notado también y es una gran dificultad que se añade, por lo tanto la preparación es esencial. Bueno, Álvaro, mejor prevenir que curar, pero bueno, os toca curar también y mucho. Curar sobre todo esas ampollas, quizás es las mayores atenciones, ¿no? ¿Se dedican a eso desde Cruz Roja? Las mayores atenciones realmente son las curas de las conocidas como ampollas. Al final no deja de ser un recalentamiento de la propia piel, pues, que genera un poco de retención de líquido y que sobre todo al estar en la parte de la planta del pie son muy molestas para andar. Hay gente que dice, pues que mejor que no me lo pinches. Intentamos siempre pinchar las menos posibles, pero cuando te dificultan el caminar y tu objetivo es llegar a Javier, pues no queda otro remedio. Y cuando decimos no queda otro remedio es para conseguir el objetivo que se plantea el peregrino. Así que hay peregrinos que llega un momento que dicen, hasta aquí he llegado, pues me lo marco y el año que viene a ver si lo supero. Pero es cierto que es necesario ese alivio de la presión dentro del pie para que se pueda caminar correctamente. Cómo se ilumina la cara de los peregrinos cuando os ven, ¿no? Sobre todo, y valoran esos masajes también, cómo se agradecen. Sí, como comentaba también la señora del reportaje, ¿no? El hecho de que simplemente te sientas durante 2 minutos o 3 minutos, el tiempo que sea necesario, y que te hacen una atención, un masaje, un breve movimiento del pie, no es un masaje terapéutico ni curativo, sino que realmente es de relajación para que los músculos, para que las propias articulaciones del pie y de las piernas pues se recuperen un poco, porque seguro que te quedan pues 40, 50 kilómetros por delante según desde donde hayas salido. Bueno, Elena, se agradece ese masaje, esa cura, pero también ese caldico que llega, ¿no? Ese alimento, esa bebida. Vienen corriendo, vienen cojos, con ampollas, pero corriendo. Parece que hay que llegar todos en los primeros para que les demos pues, el café, el bombón, o el bocadillo, o el queso, o lo que sea, lo que haya en ese puesto. Hay tantas cosas para elegir que muchas veces se aturullan y no saben. Y luego están los que quieren llevarse de todo, ya llevan bolsas preparadas de casa y se van metiendo cosas y cosas y cosas, y les indicamos, pero ¿para qué coges tantos? Y luego, efectivamente, más adelante está todo tirado en el camino, que nosotros incidimos en la limpieza que tiene que haber ahí en alrededor. Estamos en el medio ambiente, al fin y al cabo, rodeado de montañas y tenemos que tener muchísimo cuidado primero con el alimento que no se utiliza por otros peregrinos porque tú lo tiras, y luego por la porquería, la suciedad que se genera allí, porque es que es un centro de porquería. Por mucho que recogemos y que limpiamos, porque los voluntarios estamos también ahí limpiando y recogiendo, y cuando se cierra ya el puesto hacemos una batida al grande y se limpia todo bien, pero a pesar de todo siempre queda porquería que está más adelante de donde estamos nosotros, y es concienciar al peregrino de que si tienes algo que tirar, guárdatelo y lo tiras un poco más adelante en los contenedores, y sobre todo coge lo que necesites, que viene mucha gente detrás y tenemos que compartir. ¿Cómo os organizáis desde Asbona? Llega la Javierada, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros llega enero, pasan la cabalgata de Reyes y ya comenzáis a preparar. Sí, a llamar a todas las empresas. Tenemos más o menos unas 55 de toda España que nos mandan producto. En total puede ser entre sólido y líquido unos 8.000 kilos de comida, la que repartimos entre las 2 Javieradas. Y bueno, pues nosotros damos valor a todo. Tiene que haber alimentos calientes, como tenemos café y caldo caliente. Tiene que haber alimentos fríos, como pueden ser los yogures o cualquier otra de las cosas que empleamos. Chocolate, porque creemos que es necesario. El azúcar, los dulces, golosinas, caramelos, está muy bien. Y luego el bocadillo, porque es que te lo agradecen además. Un bocadillo, un trocito de queso, cualquier cosa que les des allí a la gente te lo agradece mucho y se quedan sorprendidos, sobre todo cuando vienen peregrinos de otras comunidades, que es la primera vez que nos ven allí. Se quedan parados y ¿esto cuánto cuesta? ¿No? Que es gratis. ¿Cómo que es gratis? ¿Esto dónde? Si no, hemos ido a la del Rocío, hemos ido a Santiago y es que no había nadie que nos diera nada en ningún sitio, no había ni puestos para comprar. Y aquí gratis se sorprenden bastante, la verdad.
Y desde enero preparando ese puesto, ¿no?, de habituallamiento, que llegan los peregrinos. ¿Cómo es esa labor, ese agradecimiento, ¿no?, que os llega a la gente al final, a los voluntarios? ¿Cómo lo recogéis? Que sí, ves la sonrisa, ves la cara de agradecimiento y muchas veces el que te dicen gracias una y mil veces, o sea, no se cansan y casi se sienten deudores, ¿no? Parece que lo tienen que seguir repitiendo hasta cuando te vas, ¿no? Cuando nosotros, pues simplemente nosotros llevamos en los coches garrafas de agua. Simplemente un vaso de agua es que es impresionante la cara y bueno, y se ponen también en fila, ¿no? Claro. Uno y otro, o con zumos o con agua. Si ya necesitan, pues eso, van ya cojos o están con algún retorcijón, los montas en el coche, los acercas al puesto de Cruz Roja de día o de Protección Civil de Tudela y la verdad es que eso es agradecidos. En algunos momentos, cuando les pides los datos, oye, que tengo que recoger, no, que voy a aparecer mañana en el periódico, ese tipo de recelos sí que lo ves, sobre todo en los más jovencicos, que bueno, pues casi algunos van hasta de forma semi-anónima, pero la verdad es que la gente es muy, muy agradecida. ¿Cómo ha variado vuestra labor durante los años? Bueno, la verdad es que yo digo que hay una casi profesionalización de los voluntarios, ¿no? Efectivamente, nosotros iniciamos la Javierada pues 15 o 20 días antes, ya te pones en contacto con la Agencia Navarra de Emergencias, con la sala del 112, pues bueno, vas viendo un poco cuál es el plan global, los planes de evacuación en la explanada, las rutas que se han establecido, evacuaciones en las rutas donde están los puntos más críticos en tráfico. Haces formación de tráfico porque los voluntarios en un momento dado se tienen que colocar en carreteras y parar la circulación para que pase pues los de Cabanillas, luego a la tal hora los de Cadreita, después que vienen los de no sé qué, los de Fustiñana, en fin, todo eso hay que tenerlo todo previsto. Hay puntos muy críticos, por ejemplo en la Ribera, la zona de los Abetos, el viernes de madrugada, pues allí confluyen un montón de pueblos, un montón de gente, sobre todo el segundo fin de semana. Y todo eso hay que tenerlo todo perfectamente previsto. Todo el tema de transmisiones, bueno, pues a través de la red Tetra de transmisiones tenemos que saber con quién te tienes que conectar, desde qué grupo de trabajo te estás intercomunicando entre los distintos puestos o entre los distintos vehículos. Quiero decir que tiene que haber una preparación en primeros auxilios también, porque a veces bueno, pues hay que atender en el momento, aunque nuestra labor principal siempre es trasladar a los puestos de socorro que tienen, pues en este caso, Cruz Roja. Qué importante también eso del tiempo, lo veíamos también en el reportaje, ¿no? A tener en cuenta, Elena. Nosotros muchísimo, porque nuestros alimentos al fin y al cabo están en la calle. Estamos en la calle, estamos con una caseta donde tenemos la logística, donde preparamos el bocadillo, donde tenemos todo el almacén, pero la calle es donde se ve, donde llegan, donde recibimos y donde se ofrece al peregrino. Tenemos la suerte que con la Agencia Navarra de Emergencias, cuando ha llovido estos últimos años, bueno, siempre tenemos un acuerdo con ellos, nos dejan un hospital de campaña que antes lo utilizaban ellos, entonces hinchamos ahí el hospital y un año lo utilizamos metiendo todo el dispositivo de comida dentro y estuvo muy bien porque aunque sea, como decían, aunque sea nos podemos resguardar 2 minutos aquí un poquito y nos pedían esos años calcetines, guantes, esto ya no puede ser. La de cosas que te piden diferentes, ¿no? Pero sí que es muy importante. A nosotros el tiempo es lo que más nos condiciona. Estos días que por lo visto, o sea, va a hacer muy buen tiempo, estas javieradas, las dos, pues creemos que va a ser ampollas, seguro además, pero por nosotros mejor, porque además das más salida a todo el producto que tienes ahí. De hecho, el producto que al final no se reparte pues por frío y hay más cosas frías o porque hace mucho calor y tenemos muchas cosas calientes, eso luego se lleva a una parroquia, en la parroquia del Carmen, en la Rocha Pea, para que lo pueda distribuir entre las personas necesitadas. O sea, siempre la ayuda que no podemos dar allí siempre se entrega a los demás y luego a las empresas, como les mandamos un reportaje fotográfico con, pues eso, pues con las imágenes, con el peregrino cogiendo, el punto de encuentro, al fin y al cabo, en Venta de Judas es como el punto de encuentro de la Javierada, porque como están los masajistas, está Cruz Roja y estamos nosotros, se encuentran ahí amigos y se organizan ahí muy buenas, yo creo que referencias de unos años para otros. Y el tiempo es muy importante para poder hacer esa labor también allí. Parece que el número de peregrinos se mantiene estable. No sé si el de voluntarios
Sí. ¿Sigue más o menos estable? Sí. Más o menos es estable, porque al final la capacidad que existe para poder dar salida a todas las necesidades que hay no ha variado mucho, principalmente porque este número de peregrinos sí que no se nota, sí que no ha variado. Pero sí que sobre todo lo que se nota es cuando la previsión, como decía Elena, el tiempo es muy bueno. Claro. En la ribera se nota. Es multiplicar bastante más. Sin embargo, sí que es cierto que lo que nos modifica el tiempo es también el horario de salida de la gente. En la ruta de Pamplona es en la que más se nota, porque la gente lo hace seguido, son pues casi 50 kilómetros los que hay de ruta directa, y entonces la gente se aprovecha y dice, a ver, si va a hacer malo, pero yo quiero hacerlo. En Noain quedamos a las 3 de la tarde y venga, de tirón, así llegamos a las 10 de la noche a Javier y ya hemos terminado y para casa, o lo que sea, ¿no? Según el horario que corresponda. Y la gente se preocupa mucho en ajustarse. Si hace buen tiempo, pues me da igual, voy con más tranquilidad. Y como decía, quedamos con Aníbal, hacemos vida asociativa, que siempre decimos, y tanto pues Protección Civil como con Asbona o con el resto de participantes que estamos en cualquier punto de la Cruz Roja, enseguida todos los años, es decir, el encuentro, ¿no? Antes de empezar le decía yo a Elena, ¿no? Decía, ya has quedado con Felisa, que es la cocinera de Cruz Roja en el puesto de venta de Judas, para comer todos juntos. Y decía, pues ya nos hemos repartido, yo voy a preparar esto para almorzar, la otra va a preparar eso. Y es ese momento adicional que nos permite el carácter del voluntario, que esté más allá de simplemente esa atención, porque para nosotros también no solamente está el prestar el servicio, que sí, que es nuestra principal misión, pero tampoco tenemos que olvidarnos como personas que el poder relacionarnos con cada uno de los demás nos permite todo ese tiempo de preparación que decía ahora José Mari. Pues hace mes y pico que tuvimos la primera reunión más gorda ya entre todas las entidades que participamos en la Javierada, pero que todo eso luego confluya en que, oye, estos 2 fines de semana todos nos volvemos a ver, nos volvemos a ejecutar y te preguntas. La calidad, la calidez y la calidad humana es muy importante. Es una gran familia, al fin y al cabo. Te encuentras con el mismo Guardia Civil, con el mismo Foral, con el mismo de Cruz Roja, con los de la ANE. Entonces, es una cosa que le esperas, además. La labor del voluntario, esa gran familia que decía Elena. Gracias por habernos acompañado. Queríamos poner también en valor la labor que realizan cientos de personas para que todo vaya bien en las Javieradas. Gracias por habernos acompañado, Álvaro, Elena y José María. Gracias a los tres y a todos ustedes. Les esperamos la semana que viene con nuevas historias. Gracias, adiós.